seguimos invitando al público en general a las conferencias, a las clases, a los cursos de cristianismo primitivo gnóstico. Para todas aquellas personas que tengan muchas inquietudes espirituales, les invito a mis clases por teléfono o presencial. Aquí les voy a dejar mi número, les estoy dejando mi número para que manden mensajes, WhatsApp, llamadas, como gusten. Estamos en Tabasco, en Villahermosa, y estamos invitando a todos en general. Marquen con confianza, manden mensajes, manden WhatsApp. Les dije que se trata de cristianismo primitivo. El verdadero cristianismo se enseñó en los primeros 300 años después de Cristo. A partir del año 325 en adelante, cuando se formó una religión de Estado, el Vaticano, ¿sí?, la iglesia oficial, se empezó a manipular, a adulterar el evangelio que nos legara nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y los verdaderos cristianos que enseñaban la doctrina como debía ser, fueron sometidos al ostracismo por el poder imperial, porque el sistema, el gobierno, el emperador Constantino dejó de perseguir a los cristianos y él, según él, se volvió cristiano por necesidad o por interés político, ¿sí? Entonces ellos hicieron un canón, una Biblia, un libro sagrado a su manera, ¿sí?, dejando fuera varios evangelios importantes como por ejemplo el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, el libro secreto de Juan, o la hipóstasis de los arcontes, el Pistis Sofía. Bueno, son muchos, el Evangelio de Felipe. Bueno, son evangelios más profundos, ¿verdad? El Evangelio de Valentino, que habla de que existen tres tipos de hombres, ¿sí? Los hombres ílicos, que son los materialistas; los hombres psíquicos, que son los que se atienen a creencias, opiniones, fanatismos, dogmas, que necesitan depender de un intermediario, de un sacerdote, que no se pueden guiar a sí mismos, que no se pueden conducir a sí mismos, necesitan intermediarios, que necesitan un pontífice, un puente, ¿sí? Entonces, y está el hombre neumático, que es el tercer tipo de hombre, que no necesita lo que necesita el segundo, ¿sí? Porque precisamente de eso hablaban los cristianos primitivos que fueron relegados, ¿sí?, perseguidos a partir de que el Imperio Romano se apropió de la enseñanza de Jesucristo a su manera. Entonces, los evangélicos que hoy se dicen cristianos, hoy día dicen ser ellos los que fueron perseguidos por Constantino, o antes de Constantino, por Nerón, por Vespasiano, por Calígula. No eran ellos. O sea, los evangélicos cristianos protestantes de hoy, esos empezaron a existir a partir de Martín Lutero en el siglo XV, ¿sí? Todo ese tipo de personas así, con esas ideologías, empezaron a existir a partir de Martín Lutero. A partir de Lutero hubo un cisma, pues todo el mundo lo sabe, que se llamó la Reforma Protestante. Pero eso es lo que aclaramos aquí, para todos aquellos sedientos de conocimiento. Aquí les aclaramos todos esos puntos, ¿verdad? Entonces,
Y ya que estamos hablando de cristianismo primitivo y de evangelios apócrifos, aquí también tengo el libro de Enoch, que es el volumen uno, el número uno, porque son varios, dicen. Entonces, este libro, el libro de Enoch, no está en la Biblia que todos conocemos, en la Reina Valera o en la católica, no viene. En cambio, en la Biblia del cristianismo ortodoxo de Etiopía sí aparece, sí aparece. Y la Iglesia Católica Romana tiene sus razones para no incluirlo en la Biblia, ¿sí? Pues razones políticas, ideológicas, no sé. Pero la Biblia de Etiopía, la Biblia de Etiopía sí lo incluye en su canon. Y ya que estamos hablando de Etiopía, pues Etiopía es un lugar muy religioso, incluso desde antes de Cristo, porque se dice que la reina de Saba, que menciona la Biblia en el Antiguo Testamento, era originaria de Etiopía, a quien, a quien los árabes le dicen Balkis y los etiopíes le llaman Maqueda, ¿sí? Esa reina viajó a Israel para llevarle unos presentes al rey Salomón, ¿sí? Y cuenta la tradición antigua que tuvo un hijo con el rey Salomón y se llamó Menelec, y ese muchacho llegó a ser rey de Etiopía, y que también se habría llevado el arca de la alianza, ese muchacho, a Etiopía. Entonces Etiopía tiene una tradición cristiana, religiosa, espiritual desde antes de Cristo, ¿no? Y también se dice que cuando la Virgen María huyó a Egipto con su niño en sus brazos, llegó a Etiopía, ¿sí? Entonces, los romanos, los poderosos, cuando empezaron a perseguir a los cristianos primitivos, no pudieron llegar hasta Etiopía para también destruir los libros prohibidos, como los que les acabo de mostrar ahora, porque los etiopíes tienen montañas, cavernas, cuevas y guardaron bien sus libros, y no, pues es un lugar un poco inaccesible para los militares, ¿no? O sea, para entrar ahí. Entonces, no pudieron destruir la literatura sagrada de Etiopía. Y Etiopía, los libros sagrados de Etiopía conservan muchas tradiciones o escritos que no contiene nuestra Biblia, ¿sí? Se dice también que la Biblia de Etiopía tiene incluido la infancia de Jesucristo, que la Biblia de nosotros no tiene, ¿sí? La pregunta es por qué no incluyen o por qué no dejaron la infancia de Jesús si habían libros de sobra que hablaban de la infancia de Jesús. Porque en los tiempos en que elaboraron la Biblia, el canón o el libro sagrado, habían evangelios apócrifos. En aquel tiempo no se les llamaba apócrifos. Fue la Iglesia Católica la que tildó de apócrifos esos libros o estos libros, ¿sí? Porque de apócrifos no tienen nada. En aquel tiempo eran todos libros iguales, todos hablaban de lo mismo. Y además la palabra apócrifo no significa nada malo, significa oculto. Y resulta que estos libros pues los dejaron ocultos en vasijas de barro allá en Egipto, los cristianos primitivos, ¿sí? Estos cristianos primitivos, pues aquí en estos libros dicen que Dios está dentro de nosotros. Por ejemplo, este libro, el Evangelio de Tomás dice que Dios está dentro de nosotros, que nosotros tenemos una chispa divina. O sea, Dios está dentro de nosotros, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, ¿sí? Y que también está en el átomo, en la roca, en la llama, en el fuego, en el aire, etcétera, ¿sí?
Y lo mismo dice el Evangelio de Krishna, el Bhagavad Gita. Por eso Jesucristo mandó a Tomás a predicar a la India, porque su evangelio se parece mucho al de Krishna. En estos libros, pues, habla el Cristo cósmico a través de Jesús, y en el Bhagavad Gita habla el Cristo cósmico a través de Krishna, ¿sí? Habla la conciencia del universo, ¿sí? Precisamente de eso hablan estos libros. El libro secreto de Juan, o el Evangelio secreto de Juan, habla del Dios del Antiguo Testamento, que es un Dios falso, un demiurgo, así le llaman, que creó este mundo sin el permiso del Dios perfecto, y ese Dios perfecto es el Dios de Jesucristo, ¿sí? Y le confiesa a Jesús aquí a Juan que él ha venido del cielo a rescatarnos de ese Dios impostor que ellos le llaman Saclas o Yeldebao, ¿sí? Y que ese Dios no conoce la luz del Padre, la ignora totalmente, y que nosotros estamos debajo de las tinieblas de Yeldebao o de Saclas, ¿sí? Y que debemos evadir esas tinieblas para llegar al Padre, ¿sí? Y Jesucristo vino a rescatarnos, por eso es el Salvador, ¿sí? ¿De qué nos vino a salvar? De ese Dios del Antiguo Testamento, que es un Dios bélico, que es un Dios sanguinario, que no coincide con el Dios de Jesucristo, que el Dios de Jesucristo es un Dios de amor, y el Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengativo. Y es cierto lo que dice este libro. Bueno, son tres. Está el Evangelio de Valentino y la hipóstasis de los arcontes, son tres que hablan de lo mismo. Entonces, es cierto lo que dice, porque si aplicamos la lógica no podríamos o no pondríamos a Dios a evolucionar, porque Dios no evoluciona. Entonces, supongamos que este es el Antiguo Testamento y este es el Nuevo Testamento, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces acá tenemos un Dios que manda a matar gentes, a apedrear mujeres, a sacrificar animales. Y acá tenemos un Dios que perdona a la mujer adúltera, que ama a los niños. Entonces no podemos tener incongruencias en la Biblia, ¿sí? Recuerden que Dios dijo: yo soy el que soy, pero la frase está incompleta, porque la frase completa es: yo soy el que soy, el que siempre he sido y el que siempre seré. La Reina Valera es la más aceptada, pero también está adulterada, está mal traducida. Todas las Biblias son pésimas, pero la más aceptada es la Reina Valera, porque es la que más se apega a los escritos antiguos de la Biblia hebrea. Entonces, Dios no es como nosotros, porque nosotros estamos sujetos a la evolución. Hay personas que, pues, han cambiado, han dejado el vicio, han dejado las malas costumbres, las debilidades, para transformarse en personas más finas espiritualmente hablando, y a eso se le llama evolución, ¿sí? Transmutar lo malo en cosas mejores. Entonces, ahí estamos evolucionando, ¿no? Estamos evolucionando, y Dios no puede evolucionar, porque Dios no es así. El Dios perfecto no es evolutivo, es, el que siempre ha sido y el que siempre será. Esa es la frase completa que dijo Dios, ¿sí? Por eso les digo que la Biblia está mal traducida, está incompleta. Entonces, si Dios es, el que siempre ha sido y el que siempre será, pues nos está diciendo que Dios es perfecto y que Dios no evoluciona. Entonces, en la Biblia tenemos, si así lo quieren entender la gente, o así lo entiende la gente, ¿no?, que Dios evoluciona, que antes era malo y ahora es bueno. Bueno, ahora en el Nuevo Testamento, ¿no? En el mensaje de Jesucristo, en la palabra de Jesucristo, es un Dios bueno, pero
en el Antiguo Testamento vemos que no es tan bueno, ¿sí? Entonces, muchos teólogos han dicho lo siguiente: yo me quedo con el Dios del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, ese punto lo aclaramos, lo explicamos más detalladamente. También hablamos de psiquiatría ampliada, ¿sí? Hay dos tipos de psicología: la psicología conductista, que es la que enseñan en las escuelas, colegios, universidades, a los psicólogos, la psicología de Skinner, ¿sí? Etcétera, ¿no? Hay varios, como 3 psicólogos oficialistas, pero es una psicología que ve al hombre como rata de laboratorio, ¿sí? No ve alma, no ve espíritu en el hombre, a pesar de que la palabra psicología significa estudio del alma, etimológicamente hablando. Y también aprovecho de decirle a los ateos que si ellos no creen en Dios, ¿por qué la palabra psicología significa estudio del alma? ¿Sí? Recuerden que René Descartes dijo que la glándula pineal, que está en el centro del cerebro, es el asiento del alma. ¿Y dónde está la psique? La psique es aquí, la mente, ¿no? Entonces, psique es alma, y los griegos la representaban con una mariposa, ¿sí? La glándula pineal es la que fabrica los pensamientos y tiene la forma de una piña. Por eso muchas culturas antiguas le rendían culto a la piña, o más bien la tenían como un símbolo. Hacían esculturas de la glándula pineal. De hecho, el Buda lleva una cofia aquí en la cabeza en forma de piña, en forma de una piña de pino. Pineal viene de pino o de piña, ¿sí? Porque parece una piñita diminuta, ¿sí? Entonces, la etimología grecolatina no engaña, ¿sí? El origen etimológico de las palabras no engaña, y como les decía, la psicología de hoy pues estudia conductas externas, estudia neuronas, cerebro, pero no estudia lo interno. Estamos hablando de que nosotros enseñamos psiquiatría ampliada, enseñamos la gnosis, o enseñamos la psiquiatría ampliada a través de la gnosis. Carl Gustav Jung fue alumno de Sigmund Freud, pero llegó más lejos Sigmund Freud, y dijo que aparte de que tenemos un inconsciente personal, tenemos un inconsciente colectivo, ¿sí? El inconsciente personal es el ego, son nuestros traumas, el inconsciente, nuestros defectos psicológicos. De eso habló Freud, pero Jung dijo que tenemos un inconsciente colectivo, y ese inconsciente colectivo es la memoria del alma, es la sabiduría del alma, es el recuerdo del alma, es la estructura o arquetipo universal innato que trae el alma, las ideas originales que trae nuestra alma. Por eso Sócrates dijo que ningún ser humano es ignorante, ¿sí? Porque los seres humanos tienen alma, y el alma tiene conocimiento. Para la ciencia oficial, nosotros somos una bolsa de huesos y de piel, o una bolsa de piel con huesos nada más. Entonces, la psicología, a pesar de que significa estudio del alma, está degradada, está degenerada. La psicología se quedó varada en el conductismo. La filosofía se quedó varada en la lógica formal de Aristóteles, debe ir hacia la de Platón, ¿sí? La psicología debe de caminar, debe de avanzar hacia la psicología de Jung y de Samael Aumbeor,
y la filosofía debe de avanzar de la lógica formal de Aristóteles hacia la lógica superior de Platón. La ciencia materialista se quedó plantada en la geometría euclidiana tridimensional, largo, ancho, alto. Debe de caminar, avanzar hacia la geometría de Albert Einstein, ¿sí? Hacia la cuarta dimensión, porque ya existe, no es que ya existe una cuarta dimensión y la descubrió Albert Einstein con su teoría de la relatividad a través de las matemáticas, ¿sí? Entonces, esa cuarta dimensión es el paraíso bíblico, así como el yo de la psicología oficial son los pecados que menciona el cristianismo. Entonces, Albert Einstein no le llamó cuarta dimensión ni paraíso, le llamó mundo paralelo, ¿sí? Entonces, todas las disciplinas están atrasadas, están extemporáneas, se quedaron varadas. La religión se quedó estancada en los dogmas, las creencias, las opiniones. Debe de avanzar hacia el análisis, hacia el sintetismo conceptual, hacia la revisión intelectual, hacia el análisis científico, ¿sí? Hacia la autoconciencia, ¿sí? Porque la conciencia es diferente al intelecto, a la razón, a la mente. Albert Einstein lo que tenía era conciencia, no intelecto, ¿sí? El intelecto es la razón y la razón tiene un límite y son los 5 sentidos. Entonces confunden los científicos y la gente a un genio con un niño prodigio o una persona prodigio, ¿sí? El prodigio es aquel niño que tiene un coeficiente intelectual elevado, pero eso no significa que tenga conciencia, ¿sí? El niño prodigio no crea cosas nuevas, solo memoriza, almacena, repite lo que ya está dicho, hecho. En cambio, el genio crea cosas nuevas, como Einstein, que descubrió que hay una cuarta dimensión, que la energía es igual a la masa y viceversa, y que es un ciclo. O sea, la fórmula de Einstein, energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, es un ciclo. Es el ciclo de la vida, o sea, el ciclo del agua. La naturaleza igual es cíclica, la naturaleza nos enseña que todo es cíclico. El budismo nos enseña que todo es cíclico con la rueda del samsara, con el símbolo del budismo, que es una rueda, ¿sí? Entonces, Albert Einstein dijo en una ocasión, si hay una religión que se adapte a las necesidades de la ciencia, es el budismo. Sí, porque el budismo dice que todos regresamos, es un ciclo, que no nos debemos apegar al mundo porque volvemos a regresar, ¿sí? En cambio, los occidentales, nosotros nos apegamos a las cosas, a las cenizas de nuestros seres queridos, a la ropa de nuestros seres queridos cuando se van, nos apegamos a las fotos, porque pensamos que solo vivimos una vez, pero no. Para el mundo oriental la vida es un ciclo, ¿sí? Y ellos son más profundos, y hablamos aquí también de filosofía oriental, de filosofía occidental, y las dos filosofías se complementan, ¿sí? Y les decía que hay 3 tipos de hombres: los que son los ílicos o materialistas, los que son psíquicos o con creencias, con opiniones, con dogmas, ¿sí? Y los neumáticos, que son más profundos, ¿sí? Que comprenden más cosas, ¿sí? Todo eso lo explicamos, ¿sí? De forma más detallada también existen 7 tipos de hombres, ¿sí? El número 1 es el hombre animal, bestial, brutal, ¿sí? Lo más bajo, ¿sí? El número 2 es el hombre emocional, ¿sí? Que de todo se emociona, ¿sí? No controla sus emociones, no puede, no sabe, no conoce. Y ahí entran también, en el hombre emocional, entran los religiosos, fanáticos, dogmáticos, sectarios, ¿sí? En
El número 3, que se llama el intelectual. El hombre intelectual, pues ahí entra el escepticismo, entra las teorías, el agnosticismo, el deísmo, no confundir deísmo con teísmo, ¿sí? Ahí entra pues todo eso, la duda, los saduceos, ¿sí? Los saduceos los podemos colocar aquí en lo que es el hombre intelectual, y a los fariseos en el hombre emocional. Y el número 4 es el que busca el camino. Hay personas que ya se hastiaron de tanto libro, de tanto intelecto, y quiere algo nuevo, quiere dar un paso más, ¿no? Anda buscando el camino, ya está más allá de las teorías, está más allá del intelecto, está más allá de las creencias, de las opiniones, de los dogmas, de los sofismas, siente que hay algo más y lo anda buscando, ¿sí? Y el número 5 es el que encontró el camino, ¿sí? En este caso, viendo la gnosis, ¿sí? La gnosis, el conocimiento verdadero, ¿sí? Auténtico, genuino, primitivo, que nos habla de la psiquiatría ampliada, que nos habla de la reencarnación, que nos habla de la recurrencia, del retorno, de los elementales, de los principios inteligentes de la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el que encontró el camino, pues ya, felicidades, ¿no? De ahí se tiene que realizar, porque viene el número 6, que es el hombre autorrealizado, ¿sí? El hombre autorrealizado, pues ya, vamos, digamos, por ejemplo, no sé, Francisco de Asís, San Agustín, Santo Tomás, ¿va? Platón, ¿sí? Ese es el autorrealizado, ¿sí? Por poner un ejemplo, ¿no? Y luego viene el hombre perfecto, que ya es el Cristo. El Cristo ya es el hombre perfecto, el Adán Kadmon, el hombre modelo, el superhombre. Recuerden que Nietzsche decía que hablaba del superhombre, pero el superhombre no es el que lee más, el que tiene más cultura, el que tiene más conocimiento intelectual. El superhombre es el Cristo, es el hombre perfecto, que está más allá de los 6 tipos de hombres, está por encima de los 6 tipos de hombres. Sí, es el hombre perfecto. Entonces, hay niveles de personas, ¿sí? Hay niveles y no todos somos iguales, hay niveles, y eso está muy interesante, ¿sí? Entonces, pues también hablamos de los mitos. Los mitos, mucha gente se burla de los mitos, por ejemplo, de la medusa, de la gorgona, ¿sí? Que Perseo le cortó la cabeza con una espada, todo eso es simbólico. Los libros sagrados están plagados, pletóricos de simbología, ¿sí? La espada tiene un significado, ¿por qué se la puso a la altura de la cintura? Tiene un significado, le cortó la cabeza, tiene un significado, ¿sí? Simboliza la muerte de nuestros defectos, lo que dijo Jesucristo, niégate a ti mismo, es esto. Cortarle la cabeza a la medusa, cortarle la cabeza al ego, al yo, al pecado, a los demonios, a nuestros agregados psicológicos que nos hacen la vida imposible, que nos manipulan, que nos controlan. El ser humano está o es manejado por fuerzas que desconoce y se llaman agregados psicológicos, y es el inconsciente personal que llevamos archivado en el subconsciente. De eso habló Sigmund Freud en su psicoanálisis. Ese es el inconsciente personal y está representado por la luna. Esto está representado por la luna. Ponemos maestros, entonces nosotros no tenemos luz propia, necesitamos eliminar el yo para que aflore la luz. Niégate a ti mismo, ¿sí? Niégate a ti mismo, dijo Jesucristo. Entonces, también hablamos de, bueno, estamos hablando de eso, ¿no? Aquí hay un cuadro que donde está Aristóteles y Platón, aquí hay un parteaguas de la filosofía. Aristóteles representa la filosofía materialista y Platón la filosofía idealista de las ideas, ¿sí? Hay un parteaguas ahí de la filosofía. A partir de Aristóteles empezó a degradarse la filosofía. A partir de Aristóteles
o después de Aristóteles vinieron filósofos que ya no son filósofos, que más bien son intelectuales que se dedican a criticarse unos a otros, así como lo hacen hoy los evangélicos protestantes, que se dedican nada más a tirarle a insultar a la Iglesia Católica, en vez de dedicarse a investigar, a estudiar, a cambiar, a purificarse. Se dedican a combatir a la Iglesia Católica. Lo mismo pasa con los filósofos. Se la pasan atacándose, criticándose unos a otros, y ya no se dedican a filosofar como lo hizo Platón. ¿Sí? Entonces nos han dicho que la filosofía de Aristóteles, nos metieron la filosofía de Aristóteles en los currículos de las escuelas desde la primaria hasta la universidad, que es una filosofía de sofismas, de silogismo y prosilogismo, del método deductivo e inductivo. Es una filosofía que tiene una lógica formal. La lógica formal no lo es todo. Platón habla de una lógica superior, ¿sí? Habla de espiritualidad, que tenemos un espíritu, que tenemos un alma, ¿sí? Entonces, pues nos pasaron a fregar en Occidente con esta filosofía, que es la que abunda en los libros de textos, ¿sí? Era mejor la filosofía de Platón. Y nos han dicho que Aristóteles es el padre de la filosofía occidental. No es cierto, es Platón, ¿sí? Entonces, esta es la última cena, que está plagada de símbolos, de misterios. También la explicamos los símbolos, como les decía. Todas las obras de arte están llenas de símbolos. Los libros sagrados están pletóricos de símbolos. Todo es a través de la simbología. Los egipcios manejan muchos símbolos, los masones, los mayas. Todo es símbolo. Ahí ellos hablaban a través de símbolos, a través de jeroglíficos, así como la naturaleza nos habla en silencio a través de la creación, ¿sí? El cielo, las montañas, el sol, la luna, la naturaleza nos habla en símbolos, nos habla en silencio, ¿sí? Entonces, los pintores nos hablan, los grandes artistas nos hablan a través de su pintura, ¿sí? Nos hablan a través de la conciencia de ellos, porque el verdadero arte viene de la conciencia. El arte debe de ser sagrado, debe de inspirar amor a Dios. Una obra de arte que no inspire amor a Dios no es arte, y que no tenga misterios también no es arte. Una obra de arte debe de incluir misterio y religiosidad. Por ejemplo, este es un ejemplo. Esta es una obra religiosa y además hay misterios. Hay misterios aquí encerrados, porque pues el mantel tiene un nudo, ¿sí? Hay una mujer en la última cena. Todo eso lo explicamos. Si quieren saber, pues ya les dije. Si quieren conocer más, marquen. Aquí les dejo mi número. Estamos haciendo publicidad. Estoy invitando al público general a que se comunique, a que pregunte, a que llame. Damos clases, no cobramos por teléfono, ¿sí? También hablamos de antropología, ¿sí? Hablamos del rey Pacal, hablamos de las pirámides, de Egipto, de Palenque, de los mayas, de los aztecas, de los incas, de los hindúes, etcétera, ¿no? Entonces, nos legaron ellos una arquitectura maravillosa. Esos templos o esos teocalis fueron construidos con magia, con tecnología, con ciencia, y nos están demostrando que en el pasado ellos fueron mejores que nosotros, que existió un hombre superior a nosotros psicológicamente, espiritualmente, ¿sí? Hablamos del calendario azteca, explicamos lo que significan estos numerales, ¿sí? Lo que significa la lengua de Tonatiuh, ¿sí? Hablamos de los Moais, de la isla de Pascua. Hablamos de la era de Acuario, ¿sí? De la era de Acuario.
Estamos en la era de Acuario actualmente, son 12 eras. La era de Piscis terminó en 1962, el siglo pasado, ¿sí? La era de Piscis comenzó cuando nació Cristo y terminó en el 62, 1962, y a partir del 62 empezó la era de Acuario, ¿sí? Hablamos también del año sideral, del año cósmico. Aquí está, este es el año cósmico, dura 25.920 años, o sea, lo que el Sol tarda en darle la vuelta, no a la galaxia, a otra estrella que se llama Alción, ¿sí? ¿Ok? Y todo este sistema le da la vuelta a la galaxia, ¿sí? Así es. Entonces, eso era todo. Les vuelvo a invitar a decir que marquen, que llamen. Aquí les dejo mi número. Damos clases de cristianismo primitivo, gnóstico, ¿sí? Los evangélicos protestantes de hoy no son los cristianos que persiguió Tito Flavio Vespasiano, ni Nerón, ni Calígula, ¿sí? Los cristianos primitivos eran gnósticos, ¿sí? Y en aquel tiempo no existía la palabra apócrifo, ni hereje, ni pagano. La Iglesia Católica le dio una semántica diferente a esas palabras, pero etimológicamente significan otra cosa. Apócrifo, ellos dicen que los libros apócrifos, o hablan de los libros apócrifos, apócrifo significa oculto, ¿sí? Que los ocultaron. Y de ahí viene la palabra ocultismo. El ocultismo enseña lo que no te enseña el sistema, lo que no te enseña la élite, ¿sí? ¿Por qué no te lo enseña? Porque tienen miedo, así es. Entonces, la palabra pagano también la desfiguraron o la manipularon como diciendo que eres una persona que no crees en Dios o algo así, ¿no? Pero pagano significa campesino, aldeano. Entonces, Jesucristo cuando predicaba, mayormente predicó en el campo, en el Monte de los Olivos, ¿sí? Y escondieron algunos libros que Jesucristo dejó. Y pues Jesucristo era pagano, o sea, en el sentido literal de la palabra era pagano porque predicaba y enseñaba en el campo. O sea, pagano significa aldeano, campesino. ¿Dónde está lo malo de esa palabra? ¿Sí? Lo que pasa es que pues lo volvieron o lo voltearon, ¿sí? O la palabra hereje, por ejemplo, que significa libre de pensar o de elegir o libre de interpretar. Por ejemplo, los que leen estos libros y los aceptan y los entienden, pues son herejes, porque están siendo librepensadores, están eligiendo interpretar el cristianismo de otra forma, ¿sí? Pues sí, somos herejes, pero en el sentido literal de la palabra, en el sentido etimológico de la palabra somos herejes. Hereje significa libre de elegir, libre de pensar o libre de interpretar o de entender pues el conocimiento, ¿sí? Busquen el significado de esa palabra, la palabra hereje, pero el significado etimológico de la palabra hereje, de la palabra pagano, de la palabra apócrifo. Gracias por ver este video, gracias.